Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús. Aplicación de uñas. Estéticas. Y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos. Hazla práctica. Hazla con la pasta mexicana de mayor venta, La Moderna. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer, y les saludo con afecto en este programa en el que estamos presentando la devoción a la Virgen María por medio del rezo del Santo Rosario. Esta devoción mariana tiene sus orígenes en la Orden de Predicadores fundada por Santo Domingo de Guzmán, quienes son más conocidos como frailes dominicos, pues la Virgen María se le apareció a Santo Domingo para entregarle el Santo Rosario. Les invito a que conozcamos detalles de la vida de este santo. Santo Domingo de Guzmán tuvo la gracia de ver a la Virgen María y de recibir de sus manos el Santo Rosario. Su madre, antes de darle a luz, soñó que llevaba en su seno a un perro que portaba en el hocico una antorcha encendida. Era un sueño que presagiaba el nacimiento de un gran predicador que despertaría las almas con la antorcha de su palabra. Domingo nació en Caleruega, Burgos, España, en 1170, en una familia encumbrada, parientes de los reyes de Castilla, León, Aragón, Navarra y Portugal. De los 7 a los 14 años recibió una formación moral que despertó su vocación al sacerdocio. De los 14 a los 28 estudió artes, humanidades, filosofía y teología en Palencia. A los 24 años se ordenó sacerdote. A los 28 años el obispo lo nombró vicario de la diócesis. A los 35 viajó a Dinamarca, Roma y Francia, donde presenció los estragos de la herejía albigense, por lo que se estableció en el Languedoc para predicar la verdad a los cátaros. En 1215 estableció en Tolosa la primera casa de predicadores y viajó a Roma para asistir al concilio de Letrán y para solicitar la aprobación de su orden. Un año después, el Papa Honorio III confirmaba la orden de predicadores mediante la bula Religiosam Vitam. Al año siguiente, Domingo regresó a Francia para enviar 4 frailes a España y 3 a París, en tanto que él se instaló en Roma, donde curó a muchos con numerosos milagros. Acrecentó el número de sus frailes, obtuvo para ellos el convento e iglesia de Santa Sabina, envió a los primeros hermanos a Bolonia y reunió en el convento de San Sixto a las monjas dispersas por los monasterios de Roma. En 1220 asistió al primer capítulo general de su orden en Bolonia, en el que se redactó la segunda parte de las constituciones y en donde un año después se aprobó la conformación de 8 provincias.
Con su orden ya extendida en más de 60 comunidades, murió el 6 de agosto de 1221 a los 51 años, en el convento de Bolonia, donde se conservan sus restos reliquia. En 1234 fue canonizado por Gregorio IX. Su memoria litúrgica se celebra el 8 de agosto de cada año. Pues qué bueno que Marisa nos recordó al Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden de Predicadores y quien recibió de manos de la Virgen María el Santo Rosario y por quien se extendió esta devoción hoy a todo el mundo, Padre Héctor. Así es. Y a mí eso es parte de mi apostolado en este momento, después de haber sido capellán, como lo decía, pues Mater Fátima se llama este apostolado. Trata de volver a recordar al mundo la importancia del rezo del Santo Rosario, como dijo la Virgen en Fátima, todos los días, porque ella dijo que podía alcanzar la paz y la salvación de las almas a través del Santo Rosario. Y también me gustaría decir algo que es muy importante, porque cuando uno empieza a hablar de María y del Santo Rosario, como que empieza ya a discriminar a las personas y decir, bueno, a los que les gusta la Virgen, los que les gusta el Rosario, que lo recen, y sobre todo tenemos un concepto de la ancianita típica de la parroquia que reza el Rosario. Yo quisiera que descubriéramos que el Rosario es una oración muy profunda, es bíblica, avanzada, precisamente se meditan los misterios de la Sagrada Escritura, cristocéntrica, porque al que contemplamos es a Jesús a través del corazón de María, es trinitaria, basta ver el Gloria, y ahora sí es eclesial, porque abarca pues las necesidades del mundo. Y voy a decir unas palabras que Sor Lucía dijo, porque se preguntó, ¿por qué la Virgen nos pide el rosario y no la Eucaristía, que es mucho más importante que el Santo Rosario? Y dice ella, porque el rosario todo mundo lo puede rezar. En cambio, la misa no es factible para todos por horario, por posibilidades. Dice, pero en cambio el rosario todo mundo puede rezarlo. Sí, y no todos pueden, o no todos podemos, ¿no? Eventualmente recibir a nuestro Señor en la Eucaristía. Pero no es necesario estar en gracia para rezar el Santo Rosario. Se obtienen muchos dones. La Virgen ha obtenido de nuestro Señor varios milagros gracias al rezo del Rosario. Recordemos, por ejemplo, uno de ellos que da origen a la devoción a Nuestra Señora de la Victoria. Vámonos a 1571. El Imperio Otomano viene a invadir Europa, a acabar con la cristiandad. El Papa convoca el rezo del Rosario. Y milagrosamente los sarracenos son derrotados. En Lepanto. Mire. Durante el pontificado de Pío V, a finales del siglo XVI, los musulmanes controlaban el mar Mediterráneo y preparaban la invasión a la Europa cristiana. El Papa convocó a la Santa Alianza para detener el embate sarraceno que tuvo lugar el 7 de octubre de 1571 cerca de la ciudad griega de Lepanto. Mientras se desarrollaba la batalla, el Papa rezaba en Roma el Santo Rosario, y al concretarse el triunfo de la cristiandad salió de su capilla y, guiado por una inspiración, anunció que la Santísima Virgen había otorgado la victoria. Semanas más tarde llegó el mensaje de la victoria por parte del comandante de la Santa Alianza, quien desde un principio le atribuyó el triunfo de su flota a la poderosa intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Agradecido con la Virgen María, el Santo Padre instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las Victorias y agregó a las letanías de la Santísima Virgen el título de Auxilio de los Cristianos. Años después, el Papa Gregorio III cambió la fiesta a la de Nuestra Señora del Rosario. Ay, Padre Héctor, eso de resolver un embate de infieles contra la cristiandad, ¿sí? ¿Un milagro? Tenemos muchos hechos históricos que, gracias a la intervención directa de la Santísima Virgen y a través del Santo Rosario, se han dado. Yo también tengo uno a aportar a los que nos están acompañando. En 1974 entra el comunismo a Portugal y Sor Lucía le pide a la Santísima Virgen de Fátima que por favor no permitiera que su país cayera en las garras del comunismo.
Y la Virgen le dijo, si hay 1 millón de portugueses rezando el Santo Rosario, Portugal no será comunista. Y sabemos por la historia que cayó el comunismo en Portugal en 1975 sin ningún muerto. Y, sí. No, y ese fue por intervención, porque la Virgen le confirmó que sí había más de 1 millón de portugueses rezando el rosario todos los días. A ver, aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Uno, salvarnos de ataque de infieles. Otro, salvarnos de una ideología totalitaria. Pero además de estos 2 ejemplos, ¿qué otras gracias nos vienen del cielo al rezar el rosario diario? Pues mira, el rosario es parte de la devoción hacia María y es uno de los elementos de la devoción muy grande. Y yo te voy a decir una palabra bellísima del mensaje de Fátima. Ella dijo, quien abrace mi devoción, yo le prometo la salvación y esas almas serán amadas por Dios como flores puestas por mí a adornar su trono en el cielo. Pues yo le digo a la gente, oye, ¿quién no quiere ir al cielo? Pues aquí te estoy dando una respuesta de ella. Entonces, el rosario es uno de los elementos más hermosos, me parece a mí. Primero, la consagración al corazón inmaculado de María, que es la forma de entregarnos a ella. San Luis María Griñón de Montfort pues nos ha dejado un gran itinerario. Y luego, el Santo Rosario es otro elemento. Y yo agregaría, porque está en el mensaje de Fátima, la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Es muy importante. Ella, para detener Rusia, cuando uno lo lee en el mensaje de Fátima, solamente de los 7 pilares del mensaje de Fátima, solo pidió 2 para detener Rusia. La consagración de Rusia, que eso sí lo conocemos en el mundo, y que hiciéramos la comunión reparadora de los primeros sábados de mes. Esto pudo haber detenido a Rusia en la historia. A ver, pudo haber detenido también la Segunda Guerra Mundial. Así es. Ella avisa de la Segunda Guerra Mundial, precisamente es parte, yo lo considero, si no me equivoco, es la segunda parte del secreto, porque el secreto, la gente le dice los 3 secretos. Yo me atrevería a decir que no son 3 secretos, sino un secreto en 3 partes. La primera parte del secreto es cuando les muestra el infierno. La segunda le da la solución. Dice, para salvar estas almas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón. Y entonces ahí dice, si hacen lo que yo os digo, se salvarán muchas almas y tendrán paz. Pero si no, y ahí es cuando nos dice, en el pontificado de Pío XI, les vendrá otra guerra peor, ¿no? Y nos dice, inclusive, el signo con el cual el cielo anuncia la Segunda Guerra Mundial, que es, ya ahora la conocemos como la aurora boreal, que sucedió en marzo de 1939. Dice ella, cuando veáis una noche iluminada, que eso es contradictorio, dice, sabed que es la señal que Dios da de que va a castigar al mundo por sus crímenes, ¿no? Entonces, la Segunda Guerra Mundial está profetizada 22 años antes. Y luego ahí es cuando dice, para evitar que Rusia extienda sus errores, dice, vendré, porque la gente aquí comete un error, la consagración de Rusia la avisó en Fátima, pero la confirmó el 13 de junio de 1929 cuando Lucía estaba en España. Entonces dice, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón y la comunión reparadora de los primeros sábados. Fuertísimo. Bueno, si a todo lo que nos está refiriendo el padre Héctor Ramírez, usted le ha puesto algo de atención, se dará cuenta que es necesario el rezo del rosario. Mire, veamos otro milagro obtenido gracias a esta devoción. 1945, Viena, capital de Austria. En 1945, Viena, la capital de Austria, se dividió en 4 zonas de ocupación, situación que duró 10 años sin solución alguna. De pronto, inexplicablemente, los rusos, uno de los ocupantes, firmaron un tratado y decidieron abandonar Austria. Un periodista alemán dio esta explicación. Un modesto religioso vienés lanzó la cruzada del Rosario con espíritu de expiación. Todas las clases y todas las edades de la sociedad participaron en esta cruzada del Rosario para obtener la liberación de su país, para expulsar al Ejército Rojo. Si los hombres de Estado y los historiadores no pueden encontrar en esta retirada rusa ninguna explicación, ¿cómo no ver en ella el efecto de la oración del Rosario por parte de todo un pueblo?
También son muchos los cristianos bien informados que sostienen que fue por medio de la oración del Santo Rosario, después de que se intensificara en Polonia, que Dios concedió la liberación de los países de Europa del Este en 1989. ¿Qué le parece? Entonces, liberados milagrosamente, Padre. Así es, es que a mí me gusta mucho la forma de describir a la Santísima Virgen cuando decimos, ella es omnipotencia suplicante. Dios es omnipotente, pero en la súplica de María obtiene todo de la omnipotencia de Dios. Y yo creo que eso la historia lo tiene que conocer, reconocer, y por lo tanto, como decías tú, para evitar guerras y para evitar flagelos de ideologías, María es una solución para el mundo. Los mexicanos, Padre, ¿por qué tendríamos que rezar el rosario? Pues mira, yo creo que el rosario, porque el flagelo de México viene mucho por el crimen del aborto, que estamos pagando caro, ese flagelo que seguimos, y todavía hay estados que quieren aprobarlo. Por lo tanto, tenemos que defender por un lado la vida, pero por otro, reparar todo ese pecado que se está haciendo. Y segundo, hay que luchar por defender las cosas de Dios en esta tierra. Y sabemos que la Virgen tiene una presencia única en el mundo, aquí en esta tierra, México, y por lo tanto los mexicanos tenemos que rezar el rosario para que ese flagelo del aborto termine, para que la vida sea defendida, para que la fe vuelva a crecer en el corazón de los católicos mexicanos. Y bueno, tenemos la experiencia de los cristeros, ¿no? Que ese fervor de defender nuestra patria de ideologías comunistas, masonas que quieren destruirla, pues sean expulsadas de este país. Ella puede expulsar de este país a Satanás. Bueno, eso necesitamos. Eso es lo que nos urge. Vamos pidiéndole a nuestra Madre del Cielo esto. Vamos recordando que intercede ante el Creador por sus hijos. Y le dejo esta pregunta al Padre Héctor, la misma, pero para la humanidad. ¿Por qué la humanidad necesita hoy el rezo del rosario? ¿Qué es lo que tenemos como humanidad que pedirle a Dios por medio de su Madre? Hago una pausa, es breve, regreso con esta respuesta, regreso también con más. No eres tú quien viene, soy yo quien te lleva a mi tierra santa, a los lugares de mi pasión, muerte y resurrección. No deje pasar la oportunidad de estar en los santos lugares, precisamente en Semana Santa, para acudir a la Basílica de la Anunciación, sitio del anuncio del ángel, adorar como los pastores al Divino Niño en la Basílica de la Natividad en Belén, renovar las promesas bautismales con el ritual exorcístico en el río Jordán, navegar el mar de Galilea, ingresar a Jerusalén el Domingo de Ramos, hacer memorial de la Última Cena en el cenáculo, acompañar a Jesús en el Huerto de los Olivos, meditar el Via Crucis por la Vía Dolorosa, orar en el Santo Sepulcro y dar gracias a Dios por su gloriosa resurrección. Luego emprenderemos una expedición bíblica hasta el centro de Egipto para descubrir los lugares y la casa de la Sagrada Familia y conocer el legado cristiano egipcio, además de su impresionante arqueología a lo largo del Nilo. Después de la mano de la Virgen María, visitaremos sus santuarios en Medjugorje, la Medalla Milagrosa en París, el Manto de la Virgen en Estambul, su Basílica en Roma y el Vaticano. Esta peregrinación nos llevará por 8 países en los que descubriremos el patrimonio de la humanidad en Roma, París, Dubrovnik y Estambul. Informes al 55 49 80 86 41 y 55 5207 95 11 y en www.viavaticano.com. Asegure su lugar cuanto antes para salir el 1 de abril. En mi peregrinación he visto más cosas de las que recuerdo, pero en mi recuerdo hay más cosas de las que he visto. Vía Vaticano.
Ya se encuentra en las librerías mi más reciente libro, Las Reliquias de Jesús, María y José, una profunda y seria investigación que ubica y explica las reliquias de Jesús, María y José, cómo han sido descubiertas y cómo es que se conservan en distintos lugares del mundo. Le invito a que consiga este libro y lo lea porque despertará un impulso en el corazón del que irrevocablemente de usted saldrá una oración dirigida al cielo. El libro Las Reliquias de Jesús, María y José, publicado por Buena Prensa, ha sido prologado por el cardenal Carlos Aguiar Retes. Se encuentra ya en las librerías Buena Prensa de todo el país y también en la Casa de San José.